Buenos días, el trabajo práctico de hoy se denomina inducción de carencias. Primero vamos a hablar algunos aspectos de los nutrientes minerales y su importancia para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Primero, decirte que los nutrientes minerales representan alrededor de entre un 5 a un 10% del peso seco de las plantas. Esto si excluimos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Y que para que un nutriente mineral sea considerado esencial, tiene que cumplir 3 criterios. El primero es que sin él la planta no puede completar su ciclo biológico, es decir, esta planta no generará, no crecerá y no llegará a generar semillas viables, es decir, aquellas que puedan generar otra planta. Los nutrientes minerales tienen que cumplir alguna función específica en las plantas. Por ejemplo, algunos forman parte de moléculas, como por ejemplo son el nitrógeno y el fósforo. Pero hay otros nutrientes que no forman parte de moléculas, como es el potasio, pero sí tiene un rol clave en el metabolismo de la planta. Por ejemplo, tiene una función específica en lo que es la apertura y cierre de estomas. Y por otro lado, no se puede suplantar un nutriente mineral por otro y obtener el mismo crecimiento o el crecimiento que alcanzaría con todos los macro y micronutrientes que requiere una planta para su crecimiento. Yo te hablé de macronutrientes y micronutrientes. Esto se debe a que los nutrientes minerales pueden ser clasificados según la cantidad en la cual se encuentran en las plantas. Y es así como se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se encuentran en una concentración de alrededor de 1 gramo por kilogramo de materia seca, es decir, son los más abundantes, y son 6: el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el azufre. En cuanto a los micronutrientes, estos se encuentran en una menor concentración, alrededor de 0,1 gramos por kilogramo de materia seca, y acá tenemos numerosos ejemplos. Te voy a nombrar algunos, como por ejemplo el hierro, el cloro, el sodio, el manganeso, el boro, etc. Bien. Con respecto a la movilidad, hay otra clasificación de los nutrientes minerales. ¿A qué nos referimos con la movilidad? Y acá es ya cuando el nutriente mineral escasea en el sustrato y por ende va a tener una deficiencia también la planta en sus tejidos. Cuando se visualizan al principio de la deficiencia estos síntomas, van a aparecer en distintos lugares según el nutriente mineral sea móvil o inmóvil. Por ejemplo, un nutriente mineral móvil es el nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurrirá? Ante una deficiencia de nitrógeno en el sustrato, llevará a que haya menos nitrógeno en la planta. Pero ¿qué ocurrirá? Las hojas adultas ya están formadas, por lo tanto, lo que harán será degradar estas moléculas con nitrógeno y las movilizarán, ¿sí? Los nutrientes minerales son absorbidos por las raíces y conducidos a través del xilema al resto de la planta. Sin embargo, cuando se degradan las moléculas para la movilización de los nutrientes minerales, estos no se trasladan por xilema, sino por floema al resto de la planta, y se dirigirán especialmente a la hoja joven. Por ello, las hojas jóvenes al inicio de la deficiencia no presentarán síntomas, ¿sí? Algunos nutrientes minerales inmóviles son el azufre, el calcio, el hierro, el cobre y el boro. Los móviles son la mayoría, y entre algunos de los cuales podemos nombrar al nitrógeno, al potasio, etc. Bien. Hay que tener en cuenta que cuando se analiza la deficiencia de manera visual o cualitativa, esta requiere mucho entrenamiento y hay que tomar muchos factores y detalle en el registro de los síntomas, porque muchos pueden confundirse con enfermedades. Por ejemplo, en esta fotografía tienes el caso de la deficiencia de nitrógeno en maíz. Si te fijas,
las hojas presentan un color amarillo, eso se denomina clorosis. ¿A qué se debe? A que las clorofilas, ante la falta de nitrógeno, disminuyen su síntesis y en los cloroplastos hay otros tipos de pigmentos aparte de las clorofilas, como son los carotenoides, que son responsables de los colores amarillos, naranjas, etc. Entonces, al disminuir la concentración de clorofila, entonces se evidencia la presencia de los carotenoides y se ve ese color amarillo o verde claro en las hojas. Pero esta misma observación visual se podría confundir con síntomas de enfermedades. Por ejemplo, en el maíz tenemos el mosaico del maíz y el mildiu lanoso. Entonces, esta clorosis, ¿sí? Se podría confundir con enfermedades. Por otro lado, también tenemos que los síntomas de deficiencia varían para un mismo nutriente mineral esencial con distintas plantas. Por ejemplo, acá tenemos deficiencia de fósforo y distintos tipos de tejidos, de eucalipto, de banano, de maíz y de tomate. Si te fijas, la deficiencia de fósforo es común el color púrpura de los tejidos. Y esta coloración es diferente según los cultivos que se estén analizando. ¿Por qué cultivos? Porque generalmente es allí donde se ha hecho mayor cantidad de estudios en este aspecto. Entonces, este color púrpura, si te fijas en el maíz, está en el borde de las hojas, ¿sí? Y luego puede extenderse al resto de la misma. En el eucalipto se presenta en el borde y llega hasta la nervadura en algunos casos, en algunas hojas. En el caso del banano también se presenta necrosis, que es la muerte del tejido. En el tomate también se pueden observar manchas cloróticas, ¿sí? Aparte de la coloración oscura. Entonces, para una misma deficiencia, en cada planta o en cada tipo de cultivo presentarán síntomas tal vez diferentes. Bien, para el trabajo práctico del día de hoy, el objetivo será determinar la importancia del nitrógeno para el crecimiento y desarrollo de la planta y determinar los síntomas de su deficiencia. Para ello, emplearemos un tipo de cultivo que facilita la determinación de síntomas de deficiencia en las plantas, como es el cultivo hidropónico. Este consta, como ves acá en la fotografía, es un cultivo a gran escala de lechuga. Entonces lo que se hace es trabajar con tubos de PVC y se realizan perforaciones en estos tubos donde se colocan soportes para la planta y las plantas están sujetas, es decir, no se hunden en el tubo y quedan sumergidas las raíces. ¿Por qué las raíces? Porque dentro de estos tubos puede correr una solución o estar quieta, estancada la solución, con todos los macro y micronutrientes que requiere este cultivo. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en el cultivo hidropónico para solamente evaluar el síntoma de deficiencia del nutriente que nos interesa? Por un lado, el pH. El pH es específico para cada tipo de planta que analizamos y suele estar entre un 5,5 a un 7,5. ¿Por qué? Porque a pH muy bajos y muy altos los nutrientes minerales no suelen ser accesibles para la planta, ¿sí? Y por otro lado, esto cuando tenemos una solución estanca, es decir, no hay circulación de la solución en los tubos de PVC, lo que se hace es oxigenar la solución. ¿Por qué? Como sabes, los nutrientes minerales son tomados por las raíces, pero por un proceso activo que requiere grandes cantidades de ATP y ese ATP lo brinda la respiración aeróbica. Por ende, las raíces tienen que estar bien oxigenadas con una buena provisión de oxígeno para que puedan tomar los nutrientes. Y por otro lado, tenemos que al tener grandes cantidades de sustancias osmóticamente activas, estos bajan el potencial osmótico de la solución y por ende el potencial hídrico de la solución. Por lo tanto, hay que controlar los niveles de los potenciales para que no sean tan bajos que generen un estrés y la planta no pueda tomar agua y por ende los nutrientes minerales, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para replicar esta experiencia? Cuando tienes que llevar a cabo un cultivo hidropónico para determinar los síntomas de deficiencia, en este caso del nitrógeno, lo primero que vas a hacer es
armarte de un stock de soluciones madre. ¿A qué nos referimos? Las soluciones madres constan de distintos nutrientes minerales, sean macro o micronutrientes. El detalle de las soluciones las encuentras en el trabajo práctico, pero acá te muestro cuáles son las cantidades de estas soluciones madre que debes tomar para preparar 1 litro de solución, ¿sí? Entonces, para la bandeja o pileta que va a estar en el invernadero de solución completa es aquella que no le falta ningún nutriente mineral, ni macro ni micronutriente. Entonces, tienes que tener en cuenta de tener listas estas soluciones, ¿sí? Nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, fosfato de potasio, hierro quelado y micronutrientes. El quelato de hierro se debe a que el hierro precipita fácilmente, entonces lo que se hace es quelarlo y esto permite o garantiza que el hierro ingrese a la planta y no precipite en la solución. Una vez que ingresa el hierro en la planta, se rompe este quelato, se disgrega y está disponible el hierro para la planta, ¿sí? Bien. Ahora, como vamos a evaluar la deficiencia de nitrógeno, las soluciones madre van a ser diferentes. Por ejemplo, sulfato de magnesio, el fosfato de potasio, la solución de hierro, micronutrientes, pero se le va a quitar aquellas soluciones que tengan nitrógeno, como el nitrato de calcio y el nitrato de potasio. Pero si te fijas, al quitarle estas soluciones también estamos quitando calcio y potasio. Por ende, se suple estas soluciones con cloruro de calcio y cloruro de potasio. Bien, estas cantidades corresponden a mililitros por litro de solución que vayas a preparar, ¿sí? En el caso nuestro vamos a preparar 20 litros, por ende vas a multiplicar esto por 20. Entonces 5 por 20 son 100 mililitros de nitrato de calcio que vas a tomar para preparar la solución completa, ¿sí? Entonces lo que haces es disponer las soluciones en la mesada del laboratorio. Por ejemplo, estas son las soluciones y vas a colocar distintas probetas según las cantidades que requieras, ¿sí? Para cada una de las soluciones. Cada solución tiene que tener su probeta. Y vas a tomar un vaso de precipitado. Ahí vas a colocar todas las soluciones, van a ser mezcladas ahí, ¿sí? Entonces, vas a colocar, por ejemplo, esta es para la solución deficiente de nitrógeno. Entonces vas a tener cloruro de calcio, sulfato de magnesio, fosfato de potasio, la solución de hierro, los micronutrientes y el cloruro de potasio. Entonces vas a colocar las cantidades que requieres en un vaso de precipitado y vas a mezclar. Ese vaso de precipitado es el que vas a llevar a invernadero. Algo común es que se te termine en el transcurso de la experiencia las soluciones, ¿sí? Y que requieras preparar. Generalmente las soluciones no las preparamos por litro, sino adicionando lo que falta. En el caso del nitrato de potasio, el peso molar de esta sal es 101 gramos por mol, ¿sí? Para preparar, en general nosotros preparamos medio litro, ¿sí? Para reponer las soluciones. Entonces 101 gramos son para 1000 mililitros, pero generalmente vamos a preparar 500 mililitros. Entonces tendrías que hacer el cálculo para cada solución que deseas reponer y en este caso serían 50,5 gramos que tienes que pesar de esta sal y la disuelves en 500 mililitros de agua destilada. Bien. Bien. ¿Cómo vas a armar las bandejas? Como nosotros tenemos piletas o bandejas, entonces lo que necesitamos es un soporte para la planta y lo obtenemos con planchas de telgopor. Por lo tanto, los materiales que tendrás que tener son las planchas de telgopor, la trincheta para hacer las perforaciones, un fibrón para rotular las planchas y llevar la solución ya lista, ¿sí? Y las plantas que requieres. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En las piletas vas a colocar 20 litros de agua y vas a adicionar la solución, ¿sí? La mezcla de soluciones
Por ejemplo, acá vemos la solución completa y colocas la plancha de telgopor con las perforaciones. Ya están rotuladas, 1, 2, 3, hasta la cantidad de plantas que vayas a colocar. ¿Esto por qué es importante? Que coloques primero qué tipo de solución se trata, la completa o sin nitrógeno, para identificar el tratamiento. Y las plantas, ¿por qué? Porque siempre irás tomando semanalmente datos o parámetros que irás evaluando para ver cómo afecta el crecimiento y desarrollo de la planta. Por ende, debes tener siempre seguro que la planta 1 de la semana 1 corresponde a la planta 1 de la semana 2, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Una vez que extraes las plantas de los germinadores, generalmente, y lo que es recomendable es que germinen en perlita, un sustrato inerte que es fácilmente después eliminable. Sin embargo, si no tienes perlita, puedes hacerlo plantas que provienen de otro sustrato, pero tratarás de eliminar todo rastro de sustrato en las raíces. Bien, entonces una vez que tienes las raíces limpias, ¿sí?, vas a llevar la planta hacia la plancha de telgopor y la vas a introducir por las raíces. Como ves acá, utilizamos soportes son trozos de goma espuma para soportar la planta, y eso permite que la planta no suba y baje a lo largo de la experiencia y no altere las tomas de longitud de la parte caulinar, ¿sí?, que es uno de los parámetros que vas a registrar. Bien. Entonces, vamos a ver que una vez armadas las bandejas, lo que vas a hacer es evaluar cada 5 días o 7 días distintos parámetros. Uno de ellos es la longitud caulinar. ¿Desde dónde se toma? Básicamente la planta no se puede mover, entonces lo que vas a hacer es tomar una ruleta y tomar desde la base de la plancha hasta el ápice. En este caso, las últimas hojas cubren el ápice, por ende se toma esta longitud como la longitud caulinar. Una vez fijado este criterio, ya no lo varíes, ¿sí? Entonces, si lo tomas a través de estas hojas, siempre vas a tomar hasta el largo de la última hoja, que en este caso recubre el ápice, como te decía. Bien. Y en el caso de las raíces, ves que en este caso ya estas plantas tienen una abundante cabellera. Entonces lo que vamos a hacer es tomar desde la base hasta la raíz más larga como la longitud radicular. Este va a ser el criterio para este parámetro. Luego vamos a contar el número de hojas y otro factor clave es la fecha de aparición de los primeros síntomas de deficiencia. Al finalizar la experiencia, que será al cabo de 30 días, vamos a tomar el peso fresco de las plantas y el peso seco de las plantas. Para ello, vamos a llevar las plantas a estufa a fin de obtener este parámetro. Bien, vamos a ver la importancia del nitrógeno. Si te fijas, esta es una imagen de un aminoácido y, como sabes, el nitrógeno forma parte de las proteínas. ¿Por qué? Porque forma parte de los aminoácidos. Si te fijas, un aminoácido está formado por un carbono, un grupo variable, hidrógeno, grupo carboxilo y un grupo nitrogenado. Entonces es por ello que va a determinar la cantidad de proteínas, ya sean estructurales de membrana, de pared, etc., así como de aquellas que cumplen funciones enzimáticas, ¿sí? Por eso es tan importante el nitrógeno y se requieren grandes cantidades también en la planta. Lo que ves acá es la estructura de la clorofila, que también requiere nitrógeno, y si te fijas también otro nutriente mineral esencial como es el magnesio, ¿sí? Entonces la clorofila requiere de nitrógeno y es por ello que, como veíamos anteriormente, ante la falta de nitrógeno, la disminución en el aporte de nitrógeno para la planta, cae la producción o síntesis de clorofila. Otra molécula que requiere nitrógeno son las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Como las citosininas y las guaninas, puedes ver que están constituidas por nitrógeno. Entonces, fíjate en la importancia del nitrógeno, cómo afectará a lo que es el ADN, ARN y por ende el funcionamiento de lo que son las células y la planta como un todo. Acá puedes ver la estructura de lo que es una hormona, que es un componente que vas a ver
a lo largo de la materia, y esta hormona va a actuar sobre el crecimiento de las plantas. Entonces, lo que te propongo es que analices o hipotetices qué síntomas podría presentar una planta con deficiencia de nitrógeno. Los datos para realizar este trabajo práctico en esta situación particular te las brindaré a partir de la plataforma Moodle. Hasta un próximo trabajo práctico. Que estés bien.